Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del Perro y el Auto. En el día de hoy tenemos a Gonzalo Tancredi, astrónomo y presidente de Investiga UI. Vamos a estar hablando y adentrándonos en temas de astronomía, el espacio, asteroides y un montón de cosas que se van desprendiendo ahí. Primero que nada, bienvenido Gonzalo, un gusto que estés acá con nosotros. Bueno, gracias por la invitación y esperemos poder charlar un rato. Como para ir arrancando, siempre acá hacemos una breve introducción. ¿A qué se dedica un astrónomo hoy en día? ¿Cómo fue tu elección de dedicarte a esta rama de la ciencia? Y también, ¿cómo es el método de trabajo? ¿Cómo es que trabajan, las observaciones que hacen? ¿De dónde se trabaja? Y si hubo algún cambio también en los años con el avance tecnológico que hubo. Bueno, en primera instancia estamos hablando de los astrónomos que hacemos investigación, ¿no? O sea, sin duda uno podría denominar astrónomos incluyendo, por ejemplo, hay un conjunto muy grande de astrónomos aficionados, o sea, gente que le gusta la astronomía, que sigue y que también hace contribuciones científicas. Pero estamos hablando del astrónomo profesional, aquel que dedica su tiempo de trabajo y tiene una remuneración para eso. En nuestro caso, como además somos universitarios, somos astrónomos docentes, ¿tá? Entonces, gran parte de nuestro tiempo es dedicado a la docencia, a la investigación y también a la extensión. En lo que se refiere a la investigación, sin duda, la investigación en astronomía ha ido cambiando y evolucionando en las últimas décadas. Vos hacías mención a las observaciones, quizás un conjunto muy menor de astrónomos hoy en día hacen observaciones. Y menos aún observaciones al pie del telescopio, ¿no? Gran parte de las observaciones hoy en día se hacen en forma remota, en forma virtual, en forma de colas de observación, o sea, uno pide un turno de observación o un tiempo de observación, dice, bueno, quiero observar tales y tales objetos, y entro en una cola de observación en el cual un técnico va asignando los turnos y va haciendo las observaciones. ¿Y en remoto te referís porque el telescopio está en otro lado? Claro, otra forma sería en forma remota, o sea, yo estoy en mi oficina tranquilo o en mi casa y eso lo hago frecuentemente y tengo acceso a una serie de telescopios, estaciones, etcétera, y bueno, controlo esos datos desde otro puesto, que pueden estar en el otro lado del mundo. Claro. Sin duda la astronomía observacional sigue siendo una parte considerable, porque es donde nos vienen la mayor cantidad de datos. También tenemos que pensar que la astronomía observacional abarca un rango muy amplio de técnicas, desde la observación en la región del visible, pero también en otras regiones del espectro electromagnético, como el ultravioleta, el infrarrojo, los radiotelescopios, y también las observaciones desde el espacio. Muchos de ustedes han oído hablar del telescopio espacial Hubble o más recientemente del telescopio James Webb. Bueno, estos son telescopios que están en el espacio que también aportan observaciones. De esas observaciones se generan una gran cantidad de datos. Uno diría que se generan más datos de los que los propios personas que proponen la observación están en condiciones de poder procesar. Entonces, en los últimos años ha aparecido otra rama muy directamente vinculado a la astronomía observacional, que es la ciencia de los datos de astronomía. Más precisamente eso se le denomina un observatorio virtual. ¿En qué sentido? En que se conforman grandes bases de datos con las observaciones que se han realizado desde hace décadas y que se están realizando hoy en día, y uno puede acceder a esas bases de observaciones y analizarlas con otra perspectiva diferente quizás que la que lo hizo el que hizo originalmente las observaciones. Entonces esa astronomía de ciencia de datos está dando muchísimos resultados. Y hay telescopios, por ejemplo, que están pensados de esa forma, o sea, generan datos y después habrá gente que los procese, o sea, que más que los procese, que los analice. Después otro componente importante de la astronomía, de investigación de astronomía, es el modelado teórico o las simulaciones numéricas, o sea, estar ya sea con un lápiz y un papel haciendo una serie de cálculos o con computadoras o con clústeres de computadoras haciendo simulaciones de procesos. O sea, uno analiza las leyes del funcionamiento de una estrella, de un planeta, de una galaxia, tanto física como dinámicamente, y esas ecuaciones las trata de resolver en una computadora y de esa forma simular el proceso de evolución
Y bueno, eso, entonces esa astronomía entre teórica y computacional también es una parte muy importante. Y en mi caso particular, yo he transitado por todas esas ramas. He hecho astronomía observacional, he hecho y sigo trabajando mucho con astronomía de ciencia de datos. También hago simulaciones numéricas. Antes de entrar a una rama particular que estoy desarrollando, digamos, quería comentar otra aspectos importantes de la exploración espacial y la exploración planetaria, o sea, todos los datos que nos proveen las sondas espaciales. Y también ahí hay una cantidad de datos que uno puede acceder. Finalmente, lo que te decía es una parte más de tipo laboratorio, experimental. Quizás no es muy sencillo pensar que un astrónomo puede estar en un laboratorio haciendo experiencias de física, ¿tá? Bueno, en mi caso tengo montado un laboratorio conjuntamente con colegas de física para hacer experiencias de impactos de asteroides, impactos, o sea, experiencias con medios, por ejemplo, con rocas, con medios granulares, con arena, etcétera, para entender algunos procesos que se dan en estos objetos. Entonces, y ahí podríamos abarcar todas las ramas. Como te decía, a lo largo de mi vida he transitado prácticamente por todas esas ramas. Cuando comentabas lo de las sondas, imagino que son muchas, son de cada país, o sea, vos puedes acceder a esos datos, hay un acuerdo internacional, ¿cómo te manejas con eso? Bueno, las sondas espaciales hoy en día, la mayor parte de ellas son programas que, si bien son liderados por una agencia, por un país como la NASA o la Agencia Espacial Europea o la japonesa, tienen participación de otros grupos. Quizás sacamos el caso de las sondas chinas, que generalmente son más celosos. Son propias de la Agencia Espacial China. Pero en el resto, hay una colaboración internacional muy grande. Entonces, podemos tener una sonda que envió la NASA, pero con instrumentos que vienen de estas otras agencias. Lo que ocurre que durante un cierto tiempo, y eso también es válido para las observaciones que se hacen en los observatorios, durante un cierto tiempo los datos generados o por los observatorios o por las misiones espaciales son propiedad de quien lideró eso, quien hizo la propuesta de observación o quien financió la sonda espacial, la misión planetaria. Pero al cabo de un cierto tiempo, que típicamente son 6 meses, un año, eso se libera a toda la comunidad y justamente existen esas grandes bases de datos. En particular, la NASA tiene una que se llama el Planetary Science Database, ¿no? O sea, la base de datos de ciencias planetarias, y uno puede acceder libremente a esos datos y analizarlos. De hecho, nosotros hemos organizado con el Comité para la Exploración Espacial, un comité internacional, digamos, que integran países de todo el mundo. Hemos organizado ya 3 workshops, 3 talleres para estudiantes latinoamericanos que traemos a los investigadores principales de las principales misiones planetarias y estos muestran cómo acceder a los datos y los estudiantes de la región trabajan con esos datos y bueno, sacan nuevos resultados, publican. Entonces es una forma que para nosotros, que es muy difícil acceder a una misión planetaria, podemos estar en la vanguardia también de la investigación. Claro. Volviendo un poco, hablabas de que trabajabas en laboratorio con el tema de los asteroides. ¿Cómo, para llevarlo un poco a idioma criollo para que entendamos, cómo es que uno puede extrapolar esos datos a algo obviamente muchísimo más grande y a una escala mayor? Sí, ahí ese laboratorio lo montamos, digamos, vinculado justamente a una misión espacial, que es la misión DART. La misión DART significa Double Raster Redirection Test, o sea, prueba para el redireccionamiento de un asteroide doble. Fue una misión de la NASA que el 26 de septiembre del año pasado, del 2022, impactó contra un asteroide, intentando desviarlo el asteroide para poner en prueba justamente una técnica de desvío de asteroides. Entonces, los asteroides hoy en día los podemos considerar como un conjunto de rocas, como un aglomerado de rocas, no como una roca monolítica.
Y entonces piensen ustedes en, no sé, como una gran pila de arena, como una duna o como una gran pila de escombros bueno, de las que vemos en las obras. Bueno, una fotografía de una pila de esas y de la superficie de un asteroide se asemejan bastante. Entonces, lo que nosotros quisimos hacer fue justamente hacer una serie de experiencias a nivel de laboratorio para entender algunos procesos que se pueden dar en estos asteroides aglomerados y en particular como producto de impacto, como producto de choques contra otros objetos. Entonces, bueno, montamos un laboratorio en el subsuelo de uno de los subsuelos de la Facultad de Ciencias, en el cual, bueno, trabajamos con lo que llamamos nosotros medios granulares, que son, como te decía, arena, pedregullo, etcétera. Lo hacemos impactar con proyectiles, con a bajas velocidades, digamos, no tenemos capacidad para trabajar a grandes velocidades, pero sí con un rifle, con una pistola, y medimos la propagación de la onda generada por ese impacto. Y eso lo tratamos luego de, como decíamos, extrapolar a esas otras condiciones. Bien. Un tecnicismo. ¿Se dice descubrir asteroides? Sí, sí, sí. Bien, Sí. Y tú descubriste un montón de asteroides, por lo que estuve leyendo, o participaste en proyectos de... Sí, o sea, bueno, una de las programas en los cuales estuve trabajando allá cuando estaba en Suecia, yo hice mi doctorado en la Universidad de Uppsala entre el 89 y el 93, y uno de los proyectos fue un proyecto de búsqueda de cometas y asteroides. Ese proyecto se hizo desde un observatorio europeo que está instalado en Chile, el European Southern Observatory, que está instalado en La Silla, en el norte de Chile. Y ahí lo que se hacía era tomar placas fotográficas, en particular de la región cercana a Júpiter, para tratar de identificar, bueno, descubrir asteroides y cometas. En sí el objetivo era descubrir cometas cercanos a Júpiter, y ahí quizás fue una de las mayores frustraciones que he tenido en mi carrera, porque si bien nosotros habíamos hecho esa propuesta, fue otro grupo que estaba trabajando en paralelo quien descubrió un asteroide muy famoso que fue el que impactó con Júpiter en el año 1990, o sea, fue descubierto en el 93 y terminó impactando en el 94, que fue el cometa Shoemaker-Levy 9. Bueno, ese proyecto, digamos, dio como consecuencia, como te decía, esa frustración por no haber podido descubrir ese objeto que estábamos buscando en cierta forma, pero sí descubrimos una cantidad de asteroides y algunos de ellos le hemos dado denominación. Por ejemplo, de esa campaña fue el asteroide 6252 Montevideo, que fue descubierto, pero también, bueno, después eso, cuando yo volví a Uruguay, allá por el 93, empezamos a buscar fondos y por principio del 2000 instalamos un telescopio en el Observatorio Astronómico Los Molinos, que queda en el norte de Montevideo, justamente para la búsqueda de asteroides, y ahí descubrimos algunos asteroides, en particular los que llevan la denominación de indígenas del Uruguay, como Baimaca y Uyunusa. Bien, ¿y cómo haces para hacer ese seguimiento y que no lo haya descubierto quizás alguien antes y estés viendo lo mismo que capaz que no reportó o no? Claro. Bueno, eso ha ido cambiando notablemente a lo largo de los años. Cuando, por ejemplo, yo te decía antes, en esas observaciones que hicimos en principio de los 90, las hicimos con placas fotográficas. Eso eran unas placas de tamaño bastante grande, de 36 por 36 centímetros, o sea, una placa de vidrio bastante grande. Entonces, ahí uno que tenía que hacer, toma dos o tres imágenes separadas en el tiempo y tiene que comparar y ver si los objetos que aparecen en la imagen, alguno se desplaza con respecto a las estrellas. O sea, uno alinea las estrellas y ve si hay alguno que cambie de posición. Bueno, eso que se hacía de esa forma en los 90, ya, o en los 80 y principios de los 90, ya sobre fines de los más avanzados de los 90 y principio y ahora hoy en día, se hace en formato digital. O sea, uno toma imágenes de la misma zona del cielo y ve si hay algún objeto que se desplace. Los asteroides, como su nombre lo indica, tienen aspecto de estrella, o sea, son en definitiva objetos puntuales, no se les ve ninguna extensión, no se les ve como una nebulosidad, que es lo que se le ve en el caso de los cometas.
Entonces, la única forma es eso, ver que se desplace con respecto a las estrellas. Y bueno, eso, como te decía, ha ido evolucionando, no solo técnicamente, de pasar de imágenes fotográficas a imágenes digitales. O sea, imágenes digitales es lo que podemos obtener con cualquier cámara, y hoy en día hasta podríamos hacer ese tipo de cosas con, no sé, un celular o cualquier cámara fotográfica. De hecho, uno si adosa un celular a un telescopio, también podría hacer ese tipo de técnicas. Pero lo que ha ocurrido es que ya llevamos descubiertos millones, o sea, más de 1 millón de asteroides. Cuando nosotros iniciamos esas campañas, por ejemplo, teníamos apenas algunos miles o decenas de miles. De hecho, ese número que yo te dije, 6.252, hace referencia al número que se le asignó a ese asteroide después de su descubrimiento. Claro. Estamos hablando de unos pocos miles. Hoy en día ya llevamos más de 1 millón de asteroides. ¿Dentro del sistema solar o dentro fuera? Del sistema solar, sí, dentro del sistema solar. Con lo cual, con pequeños telescopios, y volviendo a lo que yo decía, lo que habíamos instalado en el Observatorio de los Molinos sobre el principio de los 2000, rápidamente, ya sobre finales del 2010, el telescopio se volvió no competitivo, en el sentido de que ya con la magnitud límite, con el brillo límite que podíamos detectar, ya prácticamente todos los asteroides estaban descubiertos. O sea, eran muy pocas las chances de descubrir uno nuevo. Entonces, hoy en día, para poder, en cierta forma, competir en la búsqueda de asteroides, se necesitan otro tipo de equipamiento, otro tipo de condiciones de cielo. También es otra cosa importante. El cielo de Uruguay es pésimo en cuanto a las posibilidades de observación, y porque tenemos muchas nubes, o sea, tenemos mucha cantidad de días nublados, y la altura de Uruguay es muy baja, o sea, claro, la máxima altura son 513 metros, entonces no tenemos grandes alturas, cielos despejados. Por ejemplo, no se compara con lo que es el cielo del norte de Chile. Claro. Entonces, en ese sentido, la astronomía observacional en Uruguay está muy limitada. Claro. Siguiendo con los asteroides, ¿corremos un peligro de un impacto? Yo tengo entendido que se tienen monitoreados, como vos decías, todos los asteroides, o gran mayoría de los que están en el sistema solar, y su trayectoria. Eso quiere decir que es como que están, sin ser redundante, monitoreados y pueden llegar a impactar. ¿Hay un peligro? ¿Puede venir un objeto fuera del sistema solar e impactar? ¿Cómo nos podemos preparar para eso? Bien. A ver, por una parte, lo que sabemos observando a la Luna en particular, y también observando aquí en la Tierra, que hay una gran cantidad de impactos que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro planeta, al lado del tercio de la Luna. Pongo el caso de la Luna porque, en términos astronómicos, la Luna y la Tierra son vecinos. Son vecinos y muy cercanos. Entonces, el tipo de objetos que impacta en la Luna es el mismo tipo de objetos que puede llegar a impactar en la Tierra. Los cráteres que vemos en la Luna, o sea, si uno toma un pequeño telescopio y ve la superficie de la Luna, va a ver que está llena de cráteres. Bueno, todos esos cráteres son cráteres de impacto. Y algunos de ellos son muy viejos, pero otros son bastante más jóvenes. O sea que seguimos expuestos a los impactos de asteroides y cometas. Como decíamos, hoy en día ya tenemos catalogados y monitoreados un conjunto bastante grande. Pero de ese conjunto todavía nos falta saber con precisión si alguno de ellos puede llegar a impactar en la Tierra en un futuro relativamente cercano. Cuando estamos hablando de cercano, podemos estar hablando de cientos de años, o de miles de años. Los tiempos del universo son cercanos. Exactamente. Pero, y en particular, digamos, hay un subconjunto de ese grupo, del millón de asteroides que decía, que son los que nos preocupan más, que son los que llamamos asteroides cercanos a la Tierra, o más particularmente asteroides potencialmente peligrosos. PHA por su sigla en inglés, Potentially Hazardous Asteroids. De esos, o sea, que son del orden de unos 1000 asteroides que son cercanos a la Tierra, y un conjunto un poco menor que estos asteroides tipo PHA.
tenemos descubierto ya más del 95%. Son aquellos que tienen más de 1 kilómetro de diámetro y que podrían llegar a producir una catástrofe a escala planetaria en caso de que impactara la Tierra. Pero bueno, nos falta descubrir todavía algunos más, un 5%, como decía, pero nos falta determinar precisamente qué es lo que puede ocurrir con ellos en los próximos cientos de años, ¿eh? Entonces, ahí nos falta todavía una investigación. Pero si estamos hablando de objetos un poquito menores, por ejemplo, de algunos cientos de metros de diámetro, cuyas consecuencias quizás no sean a escala planetaria, pero sí a escala regional, a escala de un país como Uruguay o una región extensa, digamos, bueno, ahí el número empieza a escalar, o sea, el número es mucho mayor. Estamos hablando de decenas de miles de objetos de ese tamaño, y de esos ya la completitud en cuanto al descubrimiento empieza a bajar, o sea, tenemos menos del 50% descubierto, con lo cual ahí se generan mayores incertidumbres. Se ha avanzado mucho, podemos decir que el reconocimiento de la importancia de los asteroides y del peligro que significan comienza a partir de 1980 aproximadamente, cuando se identifica que la extinción de los dinosaurios pudo ocurrir hace 66 millones de años atrás, pudo estar debida a el impacto de un gigantesco asteroide, ¿sí? Un gigantesco asteroide de unos 10 kilómetros de diámetro. Bueno, a partir de ese momento se comienza a investigar cada vez más, se comienzan los programas de búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra y comenzamos a catalogarlos, ¿sí? Entonces, pero estamos hablando de, bueno, un poco más de 40 años de investigación, con lo cual se ha avanzado mucho, pero todavía resta un poco. Y en particular, otra de las cosas que se ha avanzado era lo que yo mencionaba anteriormente de justamente la misión DART. Y se pudo probar que era eficiente para lo que se lograba. Entiendo que lo que hay que hacer es o desacelerarlo o acelerarlo para que la trayectoria no pegue en el momento. Sí, cambiarle la trayectoria levemente, o sea, puede ser desviarlo en la dirección, puede ser... o sea, lo que nos mostró la película de Bruce Willis de explotarlo no sería útil. No, justamente, o sea, eso en particular, lo que puede producir es como una gran lluvia de objetos más pequeños que podría también tener... Pero se mantendrían bastante juntos. Exactamente. Entonces, ahí lo importante es cambiarle levemente la trayectoria para que pase cerca, pero que no te impacte. Y bueno, eso sí fue lo que se demostró con la misión DART, que como decíamos es más una misión de testeo, era como hacer una experiencia de laboratorio, pero en el espacio. Y se mostró que, bueno, la técnica que se denomina impactor cinético, que es básicamente pegarle y desviarlo, hacer una especie de carambola en el espacio, es una técnica bastante eficiente, bien eficiente por lo menos para objetos de algunos cientos de metros de diámetro, no para objetos ya mucho más grandes, de kilómetros, y que podría ser utilizable en caso de necesidad. Todavía se están trabajando, digamos, publicando resultados. Continuamente tenemos reuniones para conversar sobre eso y terminar de sacar las principales conclusiones. Bien, ¿y cuáles son las consecuencias que podría traer un impacto de un asteroide, como decías, de más de 1 kilómetro de diámetro? Bueno, ¿estamos hablando de la extinción de la raza humana o...? Quizás no es un evento... Ahí tenemos que distinguir también los tamaños, o sea, el tamaño importa mucho. Si estamos hablando de 1 kilómetro, unos pocos kilómetros de diámetro, hasta, pongámosle, menos de 5 kilómetros, va a ser una catástrofe a escala planetaria en el cual puede producir consecuencias en todo el planeta, pero quizás no un evento de extinción masiva global, digamos. Como si lo ha habido a lo largo de la historia. Claro, como por ejemplo la extinción de los dinosaurios, ¿está? Para eso quizás es necesario un objeto un poquito más grande, del orden de cercano a los 10 kilómetros de diámetro, ¿tá? Ahí se produce lo que se llama justamente
Global Extinction Effect, o sea, un efecto de extinción masiva global. El proceso, digamos, yo también se ha avanzado mucho en tratar de entender cómo sería ese proceso. O sea, obviamente estamos hablando de un objeto de quizás tan solo unos pocos kilómetros de diámetro, impactando un planeta que es muchísimo más grande. Pero ¿qué es lo que produce? Este impacto es a muy alta velocidad, entonces lo primero que se produce es la eyección de una gran cantidad de material. O sea, se produce un cráter de impacto, ese cráter expulsa una gran cantidad de material en todas direcciones, ese material sale a muy alta temperatura, a muy alta velocidad, eso produce en la región cercana, y estamos hablando alrededor de los miles de kilómetros desde el punto de impacto, como vientos huracanados impresionantes, incendios forestales, bueno, una cantidad de catástrofes muy localizadas. Pero después ese material también sale despedido en la atmósfera, vuelve a caer, material caliente, también vuelve a producir incendios. Y después, quizás la consecuencia más preocupante para el desarrollo de la vida en la Tierra es que queda depositado en la atmósfera de la Tierra una gran cantidad de polvo. Ese polvo va a bloquear la radiación solar, y como ustedes saben, bueno, la radiación solar es la base de la vida. O sea, nosotros vivimos porque las plantas hacen fotosíntesis y después tenemos animales que comen las plantas y nosotros comemos también, bueno, algunos comemos carne, otros solamente plantas, y bueno, pero en definitiva estamos hablando de que ese proceso de fotosíntesis basado en la radiación solar y la energía que recibimos del sol es fundamental. Entonces, si bloqueamos la radiación solar, se produce lo que se denomina como un invierno nuclear, porque también las consecuencias de una explosión nuclear son similares. Y bueno, eso es lo que ocurrió, como decíamos, en la extinción de los dinosaurios. Se afecta, digamos, la base de la vida, y de ahí en más toda la cadena de la vida, la cadena trófica, digamos, afecta a las especies más desarrolladas. Bueno, eso es lo que podría llegar a ocurrir cuando estamos hablando del impacto de esas proporciones, de impacto de objetos de varios kilómetros de diámetro. Bien, para ir un poquito al lado más esperanzador, cuando hablamos de salir a buscar un planeta en el que podamos vivir, por lo menos popularmente se habla de Marte como bastante parecido, como que tuvo agua en su momento, tiene condiciones bastante parecidas, a grosso modo, ¿no? ¿Eso es posible, la colonización de los humanos en Marte? ¿Sentar una base, que haya viajes? No te estoy hablando de en los próximos años, porque evidentemente son plazos mucho más largos, pero ¿es algo posible o estamos intercedidos por la ciencia ficción que nos plantea casos que son impracticables? Pero ahí sin duda hay un diálogo muy fluido, en cierta forma, entre la ciencia ficción y la ciencia real, digamos, porque de la ciencia ficción hemos aprendido muchas cosas, en el sentido de que se han planteado ideas en ciencia ficción que luego se analizan más en detalle en estudios, en investigaciones, y se ven como posibles, y también ha despertado la imaginación. Y después, obviamente, también la ciencia ficción se basa en la ciencia para poder hacer ese tipo de especulaciones. Entonces, se ha acuñado un término que es la terraformación, o sea, el tratar de convertir un ambiente a condiciones similares a las que tiene la Tierra. Y en particular, la terraformación de Marte, o sea, cómo poder hacer que Marte sea habitable por los humanos. Y es algo posible, no en escalas cortas de tiempo, estamos hablando de escalas quizás o sea, obviamente la colonización, llegar a Marte, sí, sería posible hacerlo quizás en las próximas décadas, lo veamos, digamos, ¿no? Quizás no, seguramente en la próxima década lo veamos. Instalarse en una base en Marte también. Previamente es muy probable que lo hagamos
en la Luna, digamos, de forma mucho más sencilla en cuanto a accesibilidad, en cuanto a distancia, etc. Pero también, digo, se va a lograr hacerlo en Marte. Luego, cambiar el planeta, o sea, cambiar las condiciones del planeta más a escala general es algo más difícil. Pero se ha investigado y hay ideas de cómo poder hacer eso en escala de tiempo ya de varios siglos. Exactamente. Bien, algo que se repite, varios especialistas que hemos traído también lo hablamos, que es la desinformación, la cantidad de fake news o de gente que mantiene como una, por ejemplo, que empieza a contrastar verdades científicas comprobadas y que se unen, y es un fenómeno también de las redes sociales, como fue el terraplanismo en su momento, ahora ha amainado un poco, y también el cuestionamiento del aterrizaje en la Luna. Desde el lado de la ciencia, ¿qué papel toman y cómo toman eso? Yo vi que también fuiste a un liceo hace relativamente poco a explicar el tema del terraplanismo, porque empieza a generar adeptos desde la ignorancia y cómo lo combaten. Yo creo que como la ciencia ha combatido, o por lo menos ha puesto en cuestión, digamos, una serie de ideas falsas e ideas incorrectas, con pruebas. O sea, creo que es la mejor forma. Pues, muchas veces me preguntan, ¿vos creés en el terraplanismo o no creés en el terraplanismo, o vos creés en los alienígenas? No es una cuestión de creencia, no es una cuestión de fe. Esta es una cuestión de evidencias. Tenemos evidencias, y un buen número de evidencias, porque se han acumulado ya hace siglos, sobre que la Tierra no es plana, que la Tierra tampoco diríamos es esférica, porque no es exactamente parecida, esférica, pero es lo más cercano o bastante cercano a una esfera. Y también, bueno, como te decía, evidencias de que no tenemos evidencia de que hayan habido contactos con civilizaciones extraterrestres. O sea, son cosas que manejamos en forma de evidencia. Podemos probarlo o no probarlo. Y para eso es el método científico, ¿no? Para eso es el método de la observación, la elaboración de una teoría y de la comprobación de esa teoría en base a refutar o estar de acuerdo con las observaciones. Bueno, como te decía, sobre el tema del terraplanismo tenemos una cantidad de evidencias y algunas muy sencillas. ¿Sí? Ejercicios caseros, ¿no? Exactamente, vos ponías el ejemplo, hace unos años atrás, una profesora de un liceo del interior, era José Valle Ordóñez, me pidió que fuera a visitarla porque el profesor de astronomía de ese liceo estaba convenciendo, por lo menos estaba dándole una cantidad de argumentos a sus alumnos sobre las ideas del terraplanismo. Entonces planteaba algunos ejercicios muy sencillos de realizar. O sea, creo que el más sencillo es si uno va a un lago y ver que no, un lago extenso, por ejemplo, alguno de los lagos de Rocha o la Laguna Marino, una cosa así, digamos, que uno no va a ver, si está separado 2 o 3 kilómetros, no va a ver los pies, en algunos casos no va a ver, no sé, a toda la persona que está parada del otro lado. Y eso es producto de la curvatura de la Tierra. También uno lo puede ver aquí en la costa, o sea, porque dejamos de ver primero la parte de abajo de un barco y terminamos viendo, no sé, el mástil. Bueno, todo ese tipo de cosas son pruebas, digamos, y lo podemos ver también en el momento de los eclipses, no sé, una cantidad de pruebas que se han ido acumulando a lo largo de los años para probar que, bueno, el terraplanismo no tiene ningún tipo de fundamento. Bien, tuviste participación en la redenominación de Plutón como planeta enano. Sí, más que uno podría decir la reclasificación de Plutón, y quizás previo a eso es la definición del término planeta en el sistema solar. Planeta, digamos, hace referencia, todos ustedes saben, digamos, o sea, a un cierto conjunto de objetos, pero nunca había tenido una definición muy precisa por parte de la comunidad científica. Es un término que se venía usando desde hace siglos, o sea, desde la época de los griegos, pero no había una definición precisa. Entonces,
cuando comienzan, justamente volviendo a aquellos descubrimientos que hablábamos de las décadas de los 80, 90, en los 90 comienzan a descubrirse una cantidad de objetos más allá de Neptuno, en una región que llamamos región transneptuniana. También algunos lo denominan como región de cinturón de Kuiper, pero nosotros preferimos hablar de región transneptuniana. Y entonces empiezan a aparecer algunos objetos de tamaño comparable, y de hecho uno de tamaño mayor que Plutón. Y bueno, ahí se plantea la pregunta, bueno, si Plutón es considerado un planeta, ¿por qué estos otros también no serían considerados como un planeta? Y ahí es necesario entonces definir más precisamente qué entendemos por planeta. Así que en el año 2006 la Unión Astronómica Internacional encara el problema de definición del término planeta y en qué categoría quedaba Plutón. Y es así que, bueno, nosotros hicimos, o sea, había una propuesta inicial en la cual se mantenía a Plutón dentro de la categoría planeta. Nosotros estuvimos en desacuerdo, digamos, en desacuerdo con la definición del término planeta, que se proponía de esa forma, y hicimos conjuntamente con Julio Fernández, otro colega uruguayo, una propuesta alternativa que fue la que finalmente fue aprobada por la Unión Astronómica Internacional, la definición de planeta y la reclasificación de Plutón. O sea, ahora Plutón pasó de la categoría de planeta, que solamente hay 8 en el sistema solar en este momento, que son, bueno, siendo Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno y Urano, y Neptuno. Una nueva categoría de objetos que se llama planeta enano. ¿Cuál vendría a ser como las diferencias más grandes? Bueno, la diferencia más grande es, tanto planeta como planeta enano son objetos que tienen formas esféricas o cuasi esféricas, ¿no? Eso es porque lo que llamamos la autogravedad, ¿no? La fuerza de gravedad propia del objeto lo moldea de forma de adquirir una forma esférica. Pero los planetas en el proceso de evolución del sistema solar, en el proceso de construcción del sistema solar, avanzaron un poco más en el sentido de que lograron que su región de influencia, su región que llamamos de acreción, o sea, su región donde están acumulando material para formarse ellos, terminó limpia, en el sentido que logró expulsar el resto del material que estaba en esa zona, porque son justamente objetos más grandes, objetos gravitacionalmente más potentes, digamos. Entonces lograron. Mientras que los planetas enanos no. Entonces los planetas enanos conviven en su zona con objetos de tamaño similar. Por eso hablamos de un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, ¿no? En el cual existe Ceres, que es el más grande de ellos, que es un planeta enano, digamos, en esta nueva clasificación, pero también un conjunto, como decíamos, de millones de objetos. Y en esta región transneptuniana, que recién comienza a descubrirse a partir de los 90, convive Plutón con otra serie de objetos, como por ejemplo Eris, que también es del tamaño similar, o quizás un poquito mayor que Plutón, y otra cantidad de objetos de tamaños comparables, ¿tá? Mientras que los planetas, por ejemplo Júpiter o Saturno, ¿tá? o mismo la Tierra, en su región no hay objetos de tamaño comparable cercanos a ellos, ¿tá? Entonces es un tema, la definición lo que dice es que los planetas lograron limpiar la vecindad de su órbita, o sea, lograron expulsar de su región de influencia a otros objetos más pequeños. Entonces, es una definición que está acorde al conocimiento que tenemos sobre las características de los objetos, pero a su vez sobre cómo ha sido el proceso de formación y evolución del sistema solar y el rol que juegan cada uno de los actores. Porque además de estos planetas enanos, tenemos otro conjunto que se llama cuerpos menores del sistema solar, que son ya objetos más pequeños. Bien. Te llevo un poco a Uruguay. Estamos en unos días, semanas importantes porque se está haciendo la rendición de cuentas y está en discusión en la parte de educación la obligatoriedad o no de la astronomía en los centros educativos. ¿En qué situación real y qué peligro hay de que se vaya corriendo la astronomía y por qué vos pensás que es importante y que se tiene que mantener en las grillas escolares, iniciales pertinentes?
Bien, sí, como que son dos temas distintos. O sea, creo que la rendición de cuentas es preocupante por otros aspectos, pero no está planteado el tema de la reforma educativa ahí en la rendición de cuentas. Digo, también podemos hablar de ese tema. Tú hacías referencia al principio de que yo estoy como presidente de una asociación de investigadores, o de la asociación de investigadores que se investiga UI, que bueno, nos preocupa mucho este tema y todo el tema de la gobernanza del sistema de investigación e innovación. Pero en este caso, digamos, la referencia que tú haces, es a la propuesta de transformación de la educación media superior, o transformación educativa, o transformación del bachillerato, que está en discusión en el ámbito de enseñanza secundaria. En particular, astronomía, como quizás todos lo recordarán, está presente en cuarto año del ciclo liceal o primer año del bachillerato, hoy en día con una carga de 2 horas semanales, y la propuesta inicial que se hizo fue que sacarla como materia obligatoria y dejarla como una materia optativa a consideración de cada uno de los centros educativos, a cada uno de los liceos, si la incorporaban o no. Bueno, para nosotros eso significaría un retroceso importante, o sea, bueno, recién estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de la investigación espacial, del atractivo que significa discutir todos estos temas, el atractivo que significan las noticias sobre los descubrimientos astronómicos, sobre la exploración de los planetas, sobre bueno, la cantidad de datos que nos están llegando continuamente sobre este tipo de cosas. Y la astronomía lo que ha permitido a lo largo de la historia es tratar de aportar respuestas a algunas de las preguntas fundamentales que se ha hecho la humanidad. Preguntas sobre el origen, ¿no? El origen del universo, el origen de la Tierra, el origen del sistema solar, el origen de la vida, también conjuntamente obviamente con la biología, la posibilidad de vida más allá de la Tierra. Bueno, todos ese tipo de preguntas son preguntas que, y más en una época de adolescente, digo, son preguntas que es bueno que los gurises se las hagan, y muchas veces se las hacen, digamos, o sea, no pensemos en el muchacho que solamente está interesado en su celular, sino pensemos que... Sí, la curiosidad es un poco innata del ser humano. Exactamente, y la adolescencia es un momento en el cual uno se está haciendo, digo, una cantidad de preguntas. Pero más allá de eso, digo, es un momento en el cual también empiezan a surgir vocaciones. Y creo que la astronomía aporta, por un lado, a eso que decíamos de darle contexto a preguntas fundamentales de la humanidad, pero también es una puerta de entrada a la metodología científica, es una puerta de entrada a las ciencias, que es algo que estamos necesitando mucho, que muchos más estudiantes nuestros liceales se acerquen más a las carreras científicas. ¿Y por qué? Porque es un área en el cual uno puede ver en la práctica cómo se ponen en discusión y en conjunto diferentes metodologías científicas, la física, la matemática, la química, ¿no? Es un ámbito en el cual, digo, uno logra la interdisciplinaridad en el trabajo, conjugando información de todas estas disciplinas. Y entonces, decíamos, estamos en el siglo XXI, en el cual, digo, la exploración espacial, la investigación espacial está presente. Entonces, sacar astronomía significaría, bueno, sacar, digo, todas estas posibilidades que nos brinden de despertar en los jóvenes el interés por la ciencia en general, por la investigación y ponerlo en práctica. Y además de justamente plantearle, aportar, digamos, a estas preguntas más fundamentales que uno se puede hacer. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que, sin duda, para nosotros es necesario ayornar y actualizar, digamos, los planes de secundaria, pero en particular los planes de astronomía. Y en ese sentido estamos trabajando conjuntamente con otros colegas del ámbito de la UDELAR y también en comunicación con profesores de astronomía de secundaria, por ejemplo, que en vez de astronomía hablemos de ciencias del espacio, o sea, ser un poco más abarcativo, incluir mucho más el tema espacial, y me parece que, bueno, sería muy bueno
que esa asignatura se mantuviera como una asignatura obligatoria, con 2-3 horas semanales, en primer año del bachillerato, pero además se ofreciera en otros años del bachillerato, porque también podemos encontrar muchos estudiantes de ramas más científicas que están más interesados en seguir profundizando. Hoy en día secundaria ha hecho una inversión muy importante a lo largo de los últimos 10-15 años en la instalación de observatorios en todos los liceos del país, y bueno, y esa inversión se puede hacer uso de esa inversión haciendo que los jóvenes vayan a esos observatorios, trabajen con los profesores ahí, hagan observaciones, pero no solo observaciones astronómicas, sino también justamente acceso a datos. ¿Qué cantidad de imágenes y datos de misiones espaciales podemos tener que son de fácil acceso y podrían ser de utilidad para, por ejemplo, formular propuestas? Pensamos que esta ciencia del espacio tiene que estar pensada más como una que se llama educación en base a proyectos, o sea, pensar en proyectos, ¿no? Y de hecho nosotros hemos venido trabajando mucho en los últimos años. Tenemos un proyecto conjuntamente con secundaria de instalación de cámaras para el monitoreo de meteoros muy brillantes, que llamamos bólidos, que tenemos instaladas 20 cámaras por todo el país. Bueno, ese proyecto tiene una participación activa de estudiantes de secundaria. Más de 100 estudiantes han participado de nuestros talleres, en los cuales les mostramos cómo, bueno, a clasificar los videos que genera esta red, cómo aportar a un proyecto de ciencia ciudadana, que es lo que estamos haciendo. Así que eso es un poco de la propuesta que venimos impulsando y esperemos poder, bueno, conversar con las autoridades de secundaria lo antes posible como para poder plantear estas propuestas. Bien, antes de ir cerrando, en el mismo tema, me hablabas de Investiga UI, en el que sos presidente. Hay una propuesta de una creación de un ministerio de investigación e innovación, ¿es cierto? Sí. ¿En qué consistiría y qué rol tomaría dentro de la cartera de ministerios? Bueno, sí, volviendo justamente al siglo XXI, o sea, es inconcebible que Uruguay no le dé al tema de la ciencia, la tecnología, la innovación, la investigación en general, un rol más importante por lo que significa para el desarrollo de un país. O sea, si nosotros queremos que Uruguay pueda continuar continuar y profundizar una senda de desarrollo, un desarrollo sostenible, un desarrollo amigable con el medio ambiente, un desarrollo en el cual el conocimiento sea una parte importante, bueno, ahí tenemos que mejorar la inversión en ciencia y tecnología, no solo desde la órbita pública, sino también desde la órbita privada. Así que ahí tenemos un rol, digo, las universidades, pero los sectores académicos, pero también tienen un rol el Estado, las empresas estatales, las empresas privadas, etc. Lo que vemos es que Uruguay, si bien ha hecho cambios importantes en las últimas 15 años, más 20 años, en cuanto a la situación del sistema de ciencia y tecnología, se han creado instituciones como la ANI, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, han aparecido nuevas universidades, se han fortalecido las universidades privadas, también tenemos la UTEC que se ha creado, institutos como el Instituto Pasteur. Lo que está faltando es una conducción más clara de todo este sistema, ¿no? Se está faltando un liderazgo, quien marque las orientaciones y que en definitiva dialogue con todo el sistema, ¿tá?, para poder promover el desarrollo de la investigación e innovación en todo el ámbito, no solo estatal como público, sino también a nivel privado. Entonces, en ese sentido, nuestra asociación es una asociación de investigadoras e investigadores que fue creada en el año 2021, que ya cuenta con más de 1.060 socios, o sea, somos más del 50% de la comunidad de investigadores del Uruguay, miembros de la asociación. Hicimos una propuesta justamente de creación de un ministerio para la investigación y la innovación. Tú me preguntabas cómo se enmarcaba esto dentro del sistema de gobierno o del aparato de ministerios. Bueno, sería así un nuevo ministerio. Pero no es que estemos creando una nueva estructura burocrática y capaz que eso puede ser, digo, lo que llame, claro, lo que llame más la atención o que sea. No, estamos diciendo de reorganizar,
Ordenar instituciones que ya están. Exactamente. Darle un paraguas, una conducción a una cantidad de cosas que ya existe. La ANI ya existe y ha hecho muchas cosas. Los institutos de investigación, hay algunos muy viejos, como el Instituto Clemente Estable, el Instituto Pasteur más nuevo, y así podríamos señalar, ya existen, ¿no? Obviamente la UDELAR, en el caso de las universidades públicas, tiene un rol muy importante. Bueno, lo que queremos es todo ese conjunto de instituciones, ¿tá?, que tengan una coordinación, que tengan un vínculo y que tengan una conducción del sistema que abarque a todas ellas. Obviamente manteniendo las autonomías, o sea, nadie está planteando de tener una injerencia, digamos, sobre lo que hace la UDELAR en investigación o sobre lo que hace el IPSE, el Instituto Biológico Clemente Estable, pero sí coordinarlo. Entonces, esa es un poco, digo, lo que está planteado en esta propuesta. Y bueno, estamos en discusión con sin duda el sistema político, porque obviamente quien resuelve la creación o no de un ministerio va a ser el sistema político, pero pensamos que es algo en el cual, digo, debemos buscar el acuerdo máximo entre todos los partidos políticos del Uruguay. Hemos tenido buena receptividad en la propuesta, también hemos estado conversando con las cámaras empresariales y también hemos encontrado buena receptividad. Obviamente va a haber que ir haciendo ajustes, etcétera, y es un año muy propicio, digamos, este y el que viene, porque bueno, vamos a entrar en una campaña electoral, pensamos que este tema tiene que estar presente, porque venimos de 4 o 5 años en los cuales ha quedado patente la importancia que tiene la ciencia para el desarrollo de cualquier país. La pandemia ha sido un ejemplo, hoy en día la crisis hídrica es otro ejemplo en el cual son problemas que se solucionan con investigación científica, desarrollo tecnológico, ¿tá?, y no solamente importando soluciones del exterior, ¿tá? Son problemas que tienen invirtiendo en Uruguay. Invirtiendo en Uruguay, bueno, entonces, y podemos poner otra cantidad de ejemplos. El tema de la transformación energética, o sea, Uruguay hoy en día tiene una producción de energía renovable muy alta porque hubo una investigación científica atrás sobre este tema. Entonces, ejemplos nos sobran, ¿tá?, para poder mostrar que, bueno, por dónde está el camino. Bien, antes de cerrar, una de las preguntas que creo que cualquier ser humano que se para de noche en la calle, en un lugar que no esté tan iluminado y mira la inmensidad de lo que está arriba nuestro, y me pregunto desde chiquito si alguna vez vamos a responder si estamos solos, si hay otras civilizaciones. ¿Vamos camino a poder responder esas preguntas? ¿O los tiempos que hablábamos antes, los tiempos del espacio son tan grandes que la vida humana de 80, 90 años no da el tiempo para que el progreso lo podamos ver? Bien, sí, esa pregunta que vos te haces, digo, ya se lo ha hecho la humanidad hace siglos. Algunos pobres terminaron en la hoguera por ¿no?, hacer esa pregunta, digamos, como es el caso de Giordano Bruno. Por suerte hoy en día no estamos en esa situación, pero yo muchas veces cuando voy a dar charlas a colegios y liceos de todo el país, les digo a los muchachos que hoy en día están en los, no sé, 15, 12 años o 20 años, les digo, ustedes van a estar en condiciones de ser parte o de poder presenciar, digamos, prácticamente dar esta respuesta sobre la existencia de vida más allá de la Tierra. ¿Por qué? Porque tecnológicamente estamos muy cerca de poder dar respuesta a esta pregunta. No estoy hablando de contactos con civilizaciones extraterrestres, no estoy hablando de la llegada de ovnis a nuestro planeta, sino está planteando de si o no hay vida más allá de la Tierra. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Bueno, eso también se lo planteó Carl Sagan, una eminencia. Exactamente, hace también unos 40 años, cuando una de las sondas espaciales, que era la sonda Galileo, que iba rumbo a Júpiter, fue lanzada en la Tierra y retornó para hacer lo que llamamos una asistencia gravitacional,
y dijo en ese momento, bueno, apuntemos los instrumentos de la sonda espacial para detectar vida detectar si hay vida en la Tierra. ¿De qué forma? Analizando el espectro de la atmósfera de la Tierra, analizando la composición química de la atmósfera de la Tierra. Obviamente ya sabíamos que había en la Tierra. Pero para utilizarlo... pero... Había que ver si era inteligente, ¿no? No estamos hablando, o sea, ¿por qué? Porque la atmósfera de la Tierra, esta composición con esta cantidad de nitrógeno, 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno, tiene esa composición porque hay vida. Es una atmósfera que llamamos fuera del equilibrio. Un planeta que esté como Venus o como Marte, que no tienen vida, tienen una composición atmosférica totalmente diferente. El 20 y pico % de oxígeno que hay en la Tierra es porque hay vida aquí en la Tierra. Si no existiera la vida, si desapareciera la vida, la atmósfera de la Tierra tendría una composición totalmente diferente. Entonces, si nosotros podemos analizar los espectros de planetas, o sea, de atmósferas de planetas distantes, podemos saber si hay vida o no. Podemos saber si hay condiciones para la vida. No condiciones, si vida. Hay vida o no. No qué forma de vida. Si es vida Puede inteligente, si es vida microscópica. Eso no. Pero si hay vida o no, sí. Porque entendemos la química de las atmósferas y sabemos que para que haya una cierta característica, tiene que haber, o sea, volviendo a esa idea, si tenemos una atmósfera fuera del equilibrio, fuera del equilibrio en el sentido que hay un factor como es la vida que está haciendo cambiar, bueno, es la única explicación que podemos dar. Entonces, bueno, y hoy en día, tecnológicamente, con estos grandes telescopios de los que hablábamos más al principio, estamos en condiciones de poder analizar las atmósferas de muchos planetas. Es algo que se va a hacer en las próximas 10 años o menos, 10, 15, 20 años, vamos a haber analizado quizás atmósferas de cientos, miles de planetas en torno a otras estrellas. Y ahí vamos a saber, bueno, o encontramos alguna que sí, o entonces respondemos, bueno, hay vida más allá de la Tierra, o no encontramos ninguno. Y después de haber observado, no sé, pongámosle 5.000 planetas, y en ninguno vemos indicios de atmósfera fuera del equilibrio, y bueno, parecería que la vida no es tan frecuente. Entonces, o lo vamos a responder por sí, o vamos a responderlo porque, bueno, no diría un no categórico, pero sí una muy baja probabilidad. Y eso va a ser un momento fundamental para la humanidad, ¿no? O sea, vamos a estar en otras condiciones. Y ahí nos vamos a plantear una cantidad de problemas filosóficos, teológicos, ¿no? Las consecuencias veremos cuáles son. Y por eso dejar a los alumnos que van a estar en el momento de resolver este tipo de temas o de estar presentes fuera de la discusión, me parecería un error garrafal. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias por haber venido, la verdad que es súper interesante y bueno, día a día van saliendo nuevas investigaciones y que te hacen estar, a uno que no estudia eso, igual lo hacen mantener curioso y querer responder esas grandes inquietudes que ha tenido el ser humano desde sus inicios. Así que bueno, te agradezco y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por la invitación. Se ha acuñado un término que es la terraformación, o sea, tratar de convertir un ambiente a condiciones similares a las que tiene la Tierra. Y en particular,
la terraformación de Marte, o sea, cómo poder hacer que Marte sea habitable por los humanos. Y es algo posible, no en escalas cortas de tiempo, estamos hablando de escalas quizás de... O sea, obviamente la colonización, llegar a Marte, sí, sería posible hacerlo quizás en las próximas décadas, lo veamos, digamos, ¿no? Quizás no, seguramente en la próxima década lo veamos. Previamente es muy probable que lo hagamos en la Luna, digamos, de forma mucho más sencilla en cuanto a accesibilidad, en cuanto a distancia, etc. Luego, cambiar el planeta es algo más difícil. Pero se ha investigado y hay ideas de cómo poder hacer eso en escala de tiempo ya de varios siglos. Obviamente estamos hablando de un objeto de quizás tan solo unos pocos kilómetros de diámetro, impactando un planeta que es muchísimo más grande. Este impacto es a muy alta velocidad, entonces lo primero que se produce es la eyección de una gran cantidad de material. Se produce un cráter de impacto, expulsa una gran cantidad de material en todas direcciones. Ese material sale a muy alta temperatura, a muy alta velocidad, produce en la región cercana como vientos huracanados impresionantes, una cantidad de catástrofes muy localizadas. Quizás la consecuencia